sentarse. Hoy vamos a repasar un poco uno de los libros más ilustrativos, uno de los libros más importantes que hay en toda la Biblia. Es un libro que tiene dos, pues podríamos decir que dos apreciaciones. Uno, es un libro que se refiere, o lo refieren mucho, a la despedida de Moisés antes de morir. Y otro, que es un libro que en hebreo se traduce como repetición, ¿sí? O segunda ley, como ya se denomina en el griego, que es el libro de Deuteronomio, que de hecho es el último de los 5 libros que componen lo que se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Y en este libro, hoy, lo que vamos a ver tiene mucho que ver con lo que es la obediencia, ¿sí? Nosotros, a través de este libro, a través de la obediencia, lo que estamos aprendiendo es cómo amar. El que es obediente aprende a amar. El que no es obediente difícilmente va a aprender a amar. Y aquí en el libro de Deuteronomio vienen varias declaraciones, varios estatutos, vienen la repetición, la referencia que hace Moisés a los mandamientos, vienen decretos. Y lo importante es lo que nos enseña Dios a través de su palabra en Deuteronomio. Vamos a hacer un breve repaso. Aquí vemos nosotros que Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Sí se acuerdan que Dios le dio instrucciones a Moisés para sacar al pueblo de Egipto? Los condujo por todo el desierto hasta la frontera misma, ¿sí?, de la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero los condujo hasta la frontera misma de la tierra prometida. En ese entonces los 10 mandamientos, como hoy, están en vigencia. Y los principios que Dios les había dado eran principios para que el pueblo aprendiera a gobernarse como una nación, porque ya era el pueblo de Dios, ya era un pueblo escogido. Y lo que también Moisés hacía referencia a través de la palabra es que este pueblo escogido iba a estar rodeado de un mundo de idólatras, de un mundo de personas que adoraban a otros dioses, menos al Dios de Israel. Igual que sucede en nuestros días, que vemos que hay adoración para muchas cosas. Hay adoración para cantantes, hay mujeres, hombres que se desmayan cuando ven a algún cantante, hay adoración por las cosas, por los objetos, hay adoración por el dinero, hay adoración pues a veces por los hijos, por las esposas, por los esposos, hay adoración por los amigos, y nada debe ser más importante en nuestra vida que Dios. Y es lo que Moisés les hacía referencia al pueblo de Israel. El único Dios, la única persona a la que hay que adorar es a Dios, ¿sí? Y nos vamos al libro de Deuteronomio. Empezamos ahí en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, y vemos los versículos 4 y 5. Dice el 4, oye Israel. Viene oye, coma, Israel, 2 puntos. Oye Israel. Es Deuteronomio 6, 4 y 5. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí Moisés les está diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno, no 2, ni 3, ni 4, uno es. Y el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos aquí que Moisés
lo que estaba enseñando al pueblo de Israel, lo que quería que entendiera el pueblo de Israel es que obedeciera el hacer, ¿sí? Que obedeciera el hacer las cosas. Esta es la palabra de Moisés al pueblo, que el pueblo tuviera una actitud de hacer, no nada más de escuchar y el simple obedecer por obedecer. No sé si alguno de ustedes hay una como historia que comentan de que Dios le ordenó a un hombre que empujara una piedra. ¿Sí? ¿Sí la han oído, no? Pues creo que tú me la comentaste o no sé si tú me la comentaste. Pero bueno, que Dios le ordena a un hombre que empujara una piedra todos los días. Y este hombre todos los días se levanta a empujar una piedra. Y así todos los días se levanta y empuja la piedra y todos los días se levanta y empuja la piedra porque Dios le había dicho. Entonces llega el diablo y le empieza a decir, mira, ¿para qué empujas la piedra si no se mueve? Y entonces este cuate dice, pues sí es cierto, estoy empujando la piedra pero no se mueve. Entonces al otro día se levanta con más coraje y trata de mover la piedra y la piedra no se mueve. Y al otro día igual, y el diablo le sigue diciendo, pues ¿de qué sirve que la empujes si no la mueves? Y llega un momento en que este hombre pues se siente frustrado, se siente decepcionado, y Dios le pregunta, ¿qué pasa? Y dice, Señor, es que tú me ordenaste que moviera la piedra y la piedra no se mueve. Entonces me siento frustrado porque no sé para qué me mandas que mueva la piedra si la piedra no se va a mover. Y Dios le dice, momento, yo no te dije que movieras la piedra, yo te dije que empujaras la piedra, no que la movieras, que la empujaras. ¿Y por qué? Porque yo quería fortalecer tus brazos, tu espalda y tus piernas por lo que se va a venir. ¿Sí? Entonces, a veces así estamos nosotros, como que recibimos una instrucción de parte del Señor y como que todavía queremos, o viene como en teléfono descompuesto y no le entendemos tal cual es, o a veces nosotros tomamos de nuestra propia iniciativa cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Moisés lo que quería transmitirle al pueblo de Israel es que entendiera lo que era la obediencia, pero una obediencia basada en el amor, no una obediencia basada en la instrucción estricta e inflexible, en una orden. Obviamente Moisés tendría que hablarles primero hacia el pueblo de Israel, porque vemos todo el antecedente, que el pueblo de Israel se estaba ordenando, se estaba organizando como una nación. Pero Moisés lo que quería, la intención de su corazón era que el pueblo obedeciera por amor. A todos nosotros nos interesa que nos obedezcan, en cualquier ámbito donde estemos. Yo creo que es una de las cosas más importantes que una persona aprecia, el que le obedezcan. No obedecer, bueno, hay puestos o posiciones en lugares donde uno tiene que obedecer porque, bueno, es la autoridad la que está dando una orden. Pero cuando esa obediencia es por amor, esa orden se convierte en un complemento de esa instrucción como tal para convertirse en parte de nuestra propia o de nuestro propio aprendizaje. ¿Sí? Si a mí por ejemplo, en el trabajo, uno de mis jefes me ordena hacer algo, ¿sí? Si yo lo hago nada más por hacer, lo más probable es que no aprenda de lo que tenga que hacer si lo estoy haciendo por obligación. ¿O por qué? Porque me tengo que sujetar a la autoridad de mi jefe en mi trabajo, ¿sí? Pero si él me ordena algo y yo lo hago, no por una orden, sino con una intención de amor, de obedecer por amor, voy a aprender. Lo más probable es que aprenda de esa instrucción que me está dando mi jefe. Y lo mismo pasa en el hogar. Si nosotros a nuestros hijos les decimos, oye, necesito que hagas esto, y nuestros hijos inmediatamente van y lo hacen, nosotros a lo mejor ni lo notamos, ¿no? La cosa es que el niño, el hijo, aprende por amor a obedecer, sin chistar, ¿no? Y es diferente a cuando, oye, necesito que hagas, o por favor haz esto. O no, pero ¿cómo? Es que mira, yo, ¿por qué? Si allá pueden, o esto, lo otro. Y entonces empiezan a caer en una serie de debates que no van a conducir a nada nuevo, a nada bueno. Lo mismo sucede en nuestro ámbito de amigos, en nuestro ámbito familiar. La obediencia por amor nos lleva a aprender. Y eso es lo que Moisés estaba tratando de enseñarle al pueblo de Israel. Dice, él buscaba hacerlos hacedores de la palabra,
no oidores nada más. Y hay una cita en el Nuevo Testamento, ahí en Santiago, en el capítulo 1 de Santiago. Santiago está después del libro de Hebreos, Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En la Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros no llevamos a la práctica la palabra? Sucede lo que pasa con cualquier enseñanza, con cualquier cosa que nosotros aprendemos. Tenemos que practicarla, porque si no la practicamos va a caer en desuso, y cuando necesitemos hacer algo, pues lo más probable es que nos acordemos a la mitad, o a veces ni a la mitad, sino en una cuarta parte. Y por ejemplo, aquí en los abogados, ¿no? Que gracias a Dios que tenemos abogados aquí entre nosotros. Es una carrera donde no solamente es practicar, tienen que aprender a leer y a practicar, a estudiar y a entender para practicar. No son procedimientos o no son eventos mecánicos de, pues presenta el escrito, presenta un recurso, presenta la inconformidad, no, sino que ese recurso, ese escrito tiene que llevar un sustento basado en un estudio, basado en el entendimiento de las leyes y sobre todo en lo que la ley textualmente dice. Entonces, si nosotros no ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo, poco a poco ese aprendizaje se va a ir deteriorando o se nos va a ir olvidando, y cuando verdaderamente lo necesitemos, tenemos que hacerlo. Entonces, y ejemplos podemos verlos nosotros en todos lados, principalmente en nuestro trabajo. En nuestro trabajo nos adiestran muchas veces a hacer cosas mecánicas, que tenemos que meter el papel acá, que tenemos que picar esto, que tenemos que poner una firma, que tenemos que poner una clave, que tenemos que hacer esto, lo otro. El ejemplo más claro que yo tengo es, por ejemplo, el de los cajeros. Los cajeros en los bancos los adiestran, los capacitan precisamente para toda la serie de operaciones que tiene que hacer un cajero, ¿sí? Que nada más para que se den una idea, mínimo son 200 operaciones las que se tiene que aprender un cajero. 200 operaciones distintas, ¿sí? 200 operaciones en donde tiene que saber qué teclas tiene que mover, qué registros, qué archivos, qué destinatario, qué correos, a quién tiene que enviar, qué proceso tiene que darle a los documentos, qué proceso tiene que darle al efectivo, qué proceso tiene que darle a cartas de crédito, por ejemplo. O sea, son mínimo 200 operaciones distintas a las que un cajero, y ellos los adiestran precisamente. Por eso nosotros muchas veces cuando vamos a un banco nos paramos en una ventanilla y le decimos a un cajero: oye, es que aquí en esta ficha pues yo no le puse esto, le puse esto otro, me equivoqué, tómamela así. El cajero inmediatamente regresa, ¿verdad?, a su manual, regresa a su norma, a su política, todo lo que ha aprendido, y va a decir: si textualmente no dice 19 de mayo del 2013, ¿sí?, no lo recibas. Y así puede decir 19/05/13, dice: no señor, es que tiene que decir 19 de mayo del 2013. Entonces, ¿por qué? Porque es un efecto mecánico. Él no se va a poner a explicarle el por qué, y muchas veces nosotros como clientes pues nos sentimos mal porque queremos una explicación, pero el trabajo del cajero no es ese. El trabajo del cajero, como él gana por operación y gana por tiempo, el trabajo del cajero, ¿cuál es? Mientras más operaciones realice, más dinero le van a pagar, van a ser sus privilegios o sus méritos, ¿verdad?, que le van a pagar. Entonces, muchas veces eso a nosotros como clientes nos frustra, pero es porque él está adiestrado precisamente para hacer ese tipo de trabajo. Ya cuando va uno con un ejecutivo y el ejecutivo no nos resuelve, entonces sí debe ser un motivo de preocupación, que el ejecutivo nos esté dando una mala asesoría o que no sepa atender la solicitud que nosotros le estemos dando. Pero bueno, aquí Moisés, perdón, lo que trataba era de que el pueblo de Israel entendiera por amor, que obedeciera no como
como una condición de que si no obedecía, algo malo le iba a suceder, que es como estaban las escrituras en este tiempo. ¿Qué iba a pasar si no obedecían? La maldición iba a caer sobre ellos. ¿Qué iba a pasar si obedecían? Las bendiciones iban a establecer sobre ellos. Hoy, bueno, ya es diferente, porque hoy la maldición ya no opera con nosotros, a menos que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya tenemos esa gran ventaja. Pero en esta época no. Entonces Moisés lo que trataba es de que el pueblo de Israel obedeciera por amor. Y como dice Santiago 1:22, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, no venir aquí y nomás escuchar la palabra, sino que tenemos que aprenderla. La tenemos que tatuar en nuestro corazón, que esté disponible cuando nosotros la necesitamos. No nada más cuando venimos aquí a ver qué pasa o cuando vamos al discipulado. O sea, realmente lo que hacemos nosotros no es estudiar una carrera profesional, a ver quién se sabe más textos, a ver quién sabe más Biblia, no. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que nosotros la pongamos por obra. ¿En dónde? Primeramente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas puedan tener ese cambio que necesitamos nosotros para poder disfrutar del reino aquí en esta tierra, para que podamos glorificar a través de nuestra vida, ¿a quién? Al Señor, a Jehová, a Dios, para que lo podamos glorificar a través de nuestra propia vida, no para que, oye, pues es que ¿sabes qué? Lupita se sabe más citas que yo, o yo me sé más citas que Juanita. No, no es una competencia de ver quién sabe más, es una competencia personal de saber qué palabra aplica en mi vida el día de hoy. Y por eso hoy hacíamos este ejercicio, de decir, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Y hoy, ¿qué dijimos? Hoy yo escucho la palabra del Señor, yo estudio la palabra del Señor, yo recibo la palabra del Señor, yo entiendo la palabra del Señor y yo aplico la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque voy a orar para que esta palabra se arraigue en mi corazón, se arraigue en mi mente, se arraigue en mi vida, para que mi vida pueda ser cambiada. Y eso es lo que Moisés estaba tratando con el pueblo de Israel. Vemos que de la obediencia depende la vida misma. Una persona que no es obediente puede atentar contra su vida. ¿Sí? Puede atentar contra su vida. Atentar contra su propia vida. Y eso lo podemos ver hoy en día en la calle, ¿no? Abrimos un diario, un periódico, y podemos ver toda la cantidad de tragedias que suceden porque no hay obediencia. Una muy sencilla, oye, 2 jóvenes o un joven muerto. ¿Por qué? Porque no respetó los límites de velocidad, no fue obediente, ¿sí? Otro, oye, un joven le dio un balazo a otro. ¿Por qué? Porque no respetó, no obedeció el no jugar con armas, ¿sí? Entonces, si vemos la obediencia que Moisés trataba o trató de enseñarle al pueblo de Israel, fue una obediencia basada ¿en qué? En el amor, porque de la obediencia depende nuestra vida misma. Dependía también para ellos la posesión de la tierra prometida, dependía la victoria sobre sus enemigos y dependía también que fueran prósperos, que estuvieran satisfechos y completos. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos también que las bendiciones se establecen para el que obedece y la maldición para los que desobedecen. Vemos también cómo este libro, Deuteronomio, es el último de los primeros 5 libros que constituyen el Pentateuco, los libros de Moisés. Vimos cómo en Génesis se estableció el principio de una nación apartada para Dios, que fue la nación de Israel. Éxodo, que nos relata la organización del pueblo de Israel, nos relata también cómo Dios les da la ley. En Levítico nos habla de la forma en que el pueblo debería o debía adorar a Dios. En Números es la historia del extravío, de cómo anduvieron errantes y cómo se fueron estableciendo algunas causas para el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio nos habla, por un lado, de los últimos días de Moisés.
y también la preparación final del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Entonces vemos cómo el último encargo de Moisés es hacerle saber al pueblo de Israel que necesitaba obedecer por amor. Y nosotros lo vemos hoy, porque cuando nosotros estamos obedeciendo en amor, significa que estamos exaltando ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Entonces vemos que Dios puso ante los hijos de Israel todas las condiciones para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Pero todas estas condiciones las resumió en una sola palabra. ¿Cuál fue? La obediencia. ¿Sí? Y vamos a Deuteronomio, ahí mismo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Dice: el 39 dice, el 4, Deuteronomio 4, 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y el 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya mal, dice ahí, para que te vaya bien a ti y nada más a ti, y a tus hijos después de ti, y se acaben tus días, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Sí? Fíjense, aquí está estableciendo la bendición, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Es Moisés que le dice al pueblo de Israel: Israel, guarda sus estatutos, guarda sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy por instrucciones de Dios, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Sí? Vemos aquí cómo les establece. Israel estaba por entrar a una nueva tierra, estaba por entrar a la tierra prometida, y todo iba a depender de su obediencia constante e inteligente. ¿Para qué? Para poder entrar a esa tierra. Pero esa obediencia constante e inteligente, ¿a quién debía ser? A Jehová, a Dios. ¿Sí? Dios quiere enseñar, les quería enseñar que el amor es el real cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos en amor y no obedecemos en base a nuestro propio criterio, o no obedecemos en base a lo que pensamos o a lo que creemos, cuando nosotros lo hacemos en base a lo que nosotros pensamos o creemos, muchas veces podemos regresarnos al pasado y podemos abrir otra vez la puerta, podemos abrir el caminito para la tentación, para que el diablo vuelva a posicionarse en nosotros y nos esté dando instrucciones. Oye, no se mueve no puedes mover la piedra ni un milímetro, cuando Dios no nos ha dado su instrucción. Dios lo que nos ha dicho: empuja, empuja, empuja. Lo que necesito es que te fortalezcas, que tus brazos estén fuertes, que tu espalda esté fuerte, que tus piernas estén fuertes. ¿Por qué? Porque te voy a usar en el caminar, te voy a usar en que sostengas los brazos, así como Josué y Aarón detuvieron los brazos de Moisés cuando estaba en la guerra. Dice que Moisés levantaba los brazos como diciendo: gracias, Señor, y se cansaba y los empezaba a perder el ejército de Israel. Entonces llegaron Josué y Aarón por un lado y le levantaron los brazos, y así, mantuviendo los brazos en alto, el pueblo de Israel pudo vencer a los enemigos. Entonces Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos, físicamente, pero sobre todo que estemos fortalecidos espiritualmente, porque las obras de Satanás vienen primero, muchas veces, por lo que no vemos, ¿sí? Por cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, cosas que de repente vuelven a aparecer como flashazos, cosas de nuestro pasado que quieren regresar para atormentarnos. Por eso Moisés insistía tanto en que la obediencia por amor al pueblo de Israel los iba a llevar ¿a dónde? A una gran bendición. ¿Sí? Yo no sé, pero en la mañana le decía a Lupita, le digo, yo creo que el más grande regalo que cualquier persona pueda tener es que des una instrucción
o hagas una solicitud e inmediatamente te atiendan, que te obedezcan, ¿no? Si lo vemos en el ámbito familiar, mire, que un hijo te obedezca a la primera, uf, es, yo creo que maravilloso, ¿no? Mi suegro gritaba mucho y yo le decía, ¿por qué grita tanto? Y me dice, mira, la primera vez hablo normal, la segunda vez hablo un poquito más fuerte, la tercera vez ya hablo más fuerte y la cuarta tengo que gritar. Entonces, como ya sé que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez me van a obedecer, me ahorro las 3 primeras y grito. Y ya gritando ya me ahorro las 3 primeras y ya sé que me obedecen, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, yo sé que aquí entre nosotros nos sucede eso, ¿no? Pero la verdad es que qué alegría da cuando a alguien das una instrucción y te obedece. Ahora, eso es en lo familiar. Cuando sucede, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, que si tú das una instrucción para alguien, que inmediatamente, no que pasen 2 horas, 3 horas, oye, ¿qué pasó con esto? Ay, perdón, ahorita la voy a hacer, ¿no? O que, no, fíjate que no le he hecho porque esto y esto. Oye, yo no te pregunté que me dijeras por qué no la ibas a hacer, yo te dije que la hicieras, ¿sí? Entonces le decía yo a Lupita en la mañana, oye, qué regalo tan hermoso y tan productivo sobre todo, es que cuando des una instrucción a la primera, inmediatamente te obedezcan. Pero viene precisamente del proceso de una obediencia en amor, ¿no? Igual cuando tus padres te piden algo y, ay, no, espérame, ¿por qué? Oye, no, pero ¿por qué tráeme esto? No, pero ¿por qué quieres eso? Si mejor te puedo llevar esto otro. Y se pone entre en un debate, ya también pierde uno el tiempo. O, lo que es peor, pedir algo y entrar en un tema de especulación. No, pero es que si yo te lo doy puede pasar esto, si no lo hago puede pasar esto otro. Moisés les decía, obedezcan en amor nada más, obedezcan en amor. Vemos entonces cómo esta enseñanza, este énfasis, y nosotros lo podemos estar viendo en la forma como Moisés se refería al pueblo de Israel, cómo se dirigía al pueblo de Israel. Vemos que en Deuteronomio del 1 al 3 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Y para qué? Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Sí? Para eso la enseñó. O sea, era obedecer. ¿Por qué? Porque iban a entrar a una nueva tierra y tenían que llegar con información fresca, reciente. Dice el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En estas 3 citas, este pasaje, al igual que en otros, lo que Moisés está denotando es que, dice, se refería a los mandamientos para denotar la ley moral, se refería a los estatutos para denotar la ley ceremonial, y también se refería a los decretos para denotar la ley por la cual los jueces iban a ejercer su autoridad. Moisés les enseñó todo esto al pueblo de Israel, pero se los enseñó porque Dios le ordenó a Moisés enseñarlo. Y así nosotros, que somos ministros de Jesucristo, debemos enseñarlo. Debemos enseñar que la obediencia es por amor. La obediencia no puede ser por obligación. La obediencia no puede ser por condición. La obediencia no puede ser bajo amenaza. Nosotros tenemos que enseñar a todos los que nos rodean que la obediencia tiene que ser por amor. Debemos enseñarla en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. En todos lados, nuestra obligación, nuestro deber es enseñar que la obediencia debe ser por amor.
¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha ordenado enseñar es porque viene de parte de Él, simple y sencillamente. Y lo que leíamos la cita de la semana, Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Jesús es el que les repite esto a todos sus discípulos, a todo el que se acerca, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Significa que cuando nosotros estamos guardando todo esto, tenemos el beneficio de que Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto también nos habla de otra cosa, del temor a Dios. El temor de Dios en el corazón es el más poderoso principio de la obediencia. Y es importante, muy importante, no solo para nosotros, sino que nosotros debemos enseñar a todos los que nos rodean, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, que aprendan y entiendan el temor del Señor. Porque esto asegura la prosperidad, asegura el caminar de toda persona, cuando nosotros aprendemos a tener ese temor reverente, no un temor de miedo, de castigo, como lo veíamos en unas sesiones anteriores, sino un temor reverente, un temor de respeto, de honra. Lo veíamos el 4 y el 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es una exhortación a la obediencia. Y es un resumen, es un breve resumen de todo lo que son nuestras creencias. ¿Por qué? Porque contiene los primeros principios de fe y de obediencia. La obediencia también es tener fe. Jehová nuestro Dios es el único Dios verdadero y es el único Dios viviente. Él es Dios, el único Dios. No deseamos nosotros tener ningún otro Dios. Dichosos los que tenemos a este único Dios como nuestro Señor y Señor, como nuestro Señor y Dios. Porque es mejor tener la fuente, el manantial, de donde fluyen las cosas, de donde fluye la suficiencia. Tener un Dios suficiente que 1000 cisternas de amigos insuficientes. Es mejor tener la fuente de donde fluye la palabra. Y este es el primer y gran mandamiento también de la ley de Dios, que dice que lo amemos. Y todo lo tenemos que hacer como decía Lupita ahorita, dice, por un compromiso. Es un compromiso de amor. ¿Hacia quién? Hacia Él. Es un compromiso que nosotros debemos mostrarle al Señor de que verdaderamente es nuestro único Dios, de que no hay nadie más en nuestra vida sino Él. Y por eso es ese compromiso de ¿qué? De amarlo, porque como dice aquí, como veíamos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento dice que con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que con todo, con todo. Ahí en Proverbios 23-26 dice, mi hijo, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Y en Proverbios 4:23 dice, porque de él mana la vida. Nosotros vemos que constantemente la Biblia se dirige mucho hacia el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Es Proverbios 23:26 y Proverbios 4:23. Y estamos nosotros para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque lo vamos a amar con un amor sincero. No solo con palabras, no solo con lo que dice nuestra lengua, sino desde adentro, dentro de nuestro corazón. Eso es amarlo sinceramente, amarlo de verdad. Lo vamos a amar con un amor fuerte. Él es nuestro todo. Debemos tener nuestro todo en Él. Debemos amarlo con un amor supremo. Debemos amar a Dios por sobre cualquier criatura y no amar nada, sino que nuestro amor es para Él. Debemos amarlo con un amor inteligente,
amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento. Debemos ver la buena razón para amarlo. Nos conviene también amarlo con inteligencia, con entendimiento, y también amarlo con un amor completo. Él es el único. Nuestros corazones deben estar unidos en su amor. Que este amor de Dios pueda ser derramado por todas partes. ¿En dónde? En nuestros corazones. En el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Es 6:15, 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, el 17. Entonces aquí vemos cómo Moisés les está diciendo o les está enseñando a obedecer. Y aquí están las razones para mantener y guardarla en nuestros corazones y hogares. Tenemos que meditar. Las palabras de Dios deben ser puestas en nuestros corazones, que nuestros pensamientos puedan usarlas diariamente. La educación de nuestros hijos debe estar basada en repetir la palabra frecuentemente a ellos. Tenemos que ser cuidadosos y exactos en enseñarla a nuestros niños. Enseñar estas verdades a todo el que esté a nuestro alrededor o bajo nuestro cuidado. Debemos pronunciar discursos que sean o que estén hablando de todas estas cosas con la debida reverencia y seriedad, para el beneficio no solamente de nosotros y de nuestros hijos, sino de nuestros sirvientes, de nuestros amigos y compañeros. Debemos aprovechar el tiempo para hablar de esto y no sumergirnos en discusiones de dudosa reputación o discusiones absurdas, en debates improductivos que a nada bueno llevan, sino de los verdaderos planes y las leyes de Dios que van a traer paz a nuestro corazón. Debemos estudiar frecuentemente la palabra de Dios. Y como decía aquí, debemos escribir las oraciones, tenerlas atadas ¿en dónde? En nuestras muñecas. Deben estar puestas como frontales en medio de nuestros ojos. Debemos escribirlas en los postes de nuestras casas y en nuestras puertas. Así como Dios le dijo a Moisés que le diera estas instrucciones al pueblo antes de salir de Egipto, cuando mandó el espíritu de muerte, que le dijo: pinta con la sangre del cordero, ¿sí?, en los dinteles de las puertas, para que cuando pase el espíritu de muerte y vea la sangre del cordero, siga de frente. Y eso representa que nosotros ahora con Jesucristo tenemos esa sangre pintada en los dinteles de nuestro corazón. Y sabemos que el espíritu de la muerte va a pasar de corrido, no nos afecta, no nos daña. Porque si Jesucristo está con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? Nadie. Entonces,
vemos cómo Moisés les decía, átalas, átalas en tus muñecas, átalas en tus manos, ponlas como frontales en medio de tus ojos. Pero también dice, no te olvides, no te olvides, dice, van a llegar a la tierra prometida, que es el versículo 10, Deuteronomio 6:10, que dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Qué dice el 12? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí es una palabra pesada, es una palabra dura, que muchas veces se pasa por alto. Dice que cuando nosotros estemos llenos de todo esto que no hicimos, que por haber llegado a la tierra prometida Dios proveyó, que no nos olvidemos de Él, que no nos olvidemos de Él. Al contrario, una de las citas que dimos en semanas pasadas decía que diéramos gracias en toda circunstancia. Debemos ser agradecidos con nuestro Dios, debemos darle gracias todos los días cuando abrimos los ojos y todos los días cuando vamos a acostarnos, por todo lo que Dios hizo en nuestro día. Dice que cuando tengas todo eso, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recordemos que el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. Cuando salen, llegan a la tierra prometida y se van a llenar de todo lo que dice, de ciudades que tú no construiste, de zanjas que tú no zanjaste o que tú no cavaste, de olivares y vides que tú no plantaste. Cuando te sacies y te llenes de todo eso, nos está hablando de que cuando la vida nos empieza a dar de forma generosa a nosotros para no preocuparnos, que cuidemos de no voltear nuestros ojos, ¿verdad?, a lo que nos ofrece el mundo. Estar bien plantados, firmes, y guardar lo que Moisés le estaba enseñando al pueblo de Israel. No olvidarnos de nuestro Dios. Necesitamos hacer familiar la palabra del Señor, que esté rondando en nuestro círculo, tenerla lista para ser utilizada en toda ocasión. Y esta palabra, cuando está trabajando en nuestro corazón, hace un efecto muy importante. ¿Sí? Este efecto, el efecto que la palabra hace en nuestro corazón, cuando verdaderamente le hemos estado masticando, o como decía un amigo mío, cuando le estamos rumiando, ¿no? Ya ven las vacas, están rumiando y masticando, y luego lo guardan, ¿no? Y se les vuelve a apetecer y lo vuelven a sacar, y lo vuelven a rumiar. Así debemos estar con la palabra. Así es, amigo, la palabra hay que rumiarla, ¿no? Y yo no le entendía cómo rumiarla, y ya me explicó el proceso, ¿no? Estás masticando, la guardas y la sacas. Entonces nosotros debemos tener la palabra para cuando se necesite sacarla, y esto en automático, ¿qué nos hace? Que frena nuestro interés, nuestra actitud ¿hacia qué? Hacia el pecado. Porque la palabra dice que la palabra es viva y eficaz, y es más poderosa que una espada de doble filo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos masticando la palabra, es que automáticamente la palabra está por delante, ¿no? Y es como un escudo. Vienen los dardos del enemigo, ¿no? Viene, como decíamos en una ocasión, yo no sé quién va a tocar a mi puerta, no sé quién va a tocar a la puerta de la casa, no sé, desconozco quién va a llegar. Pero lo que sí puedo hacer y puedo evitar es que alguien que no me conviene que entre a mi casa entre, porque eso lo decido yo. Y así funciona nuestro pensamiento, ¿verdad? Están los dardos del enemigo que están tocando nuestro pensamiento, pero nosotros tenemos la libertad de decidir
¿Qué pensamiento permito que entre a mi mente, a mi corazón? Yo tengo esa libertad y yo soy el que voy a decidir. Si yo no lo decido, no entra, ¿verdad? Es como los que yo no sé quién va a llegar a la casa a tocar la puerta. Pero si es alguien que no me conviene, yo le digo no lo dejo entrar, no le permito la entrada. Y así funciona con nuestros pensamientos. Entonces, cuando la palabra la estamos nosotros masticando, la palabra automáticamente va a frenar el pecado, porque la palabra está sobre el pecado. Y como le decía aquí, como les dice Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, como una coraza, como una protección, como un blindaje. Nunca debemos avergonzarnos de Jesucristo ante nadie, ni ante el gobierno, ni ante alguien que nos quiera frenar. Y es una advertencia para no olvidar a Dios cuando nosotros creamos que estamos en prosperidad y plenitud. Es muy común y sobre todo son comportamientos a veces que nosotros tenemos. No sé si todos, pero al menos nosotros sí teníamos esos comportamientos. Cuando llegaba la lana, todo era felicidad, todo era alegría, ¿no? Todo era sonrisas. Pero cuando se empezaba a agotar el dinero, empezaba la presión, empezaban las malas actitudes, empezaba la desconfianza, empezaban las mentiras, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparentemente esa plenitud y esa certidumbre que te da el dinero no te la puede dar interiormente. Muchas veces es para que nosotros cubramos, el dinero es necesario para proteger, el dinero es necesario para cubrir necesidades que tenemos, pero hasta ahí. Dice que nosotros no debemos amar al dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestro amor, ¿con quién debe estar siempre? Con Dios. Primeramente, Dios. Él es el único Dios, nuestro único Dios vivo, nuestro único Dios verdadero. Nada ni nadie puede estar antes que Él. Por tanto, nos dice que seamos cuidadosos en esos tiempos de bonanza, ¿sí? Que no nos dejemos llevar y sobre todo que cuidemos de no olvidarnos de Jehová, nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es nuestra única porción. Vamos al Salmo 16:5. Salmo 16:5. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. O sea, mi porción es el Señor. Él, la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hay necesidades de gran cuidado, de mucho cuidado y advertencias. Ten cuidado y advierte tu propio peligro. Mantente en guardia, porque no tentarás al Señor tu Dios, ni por desesperación de su poder y bondad. Mientras nos mantenemos en el camino de nuestro deber, estamos caminando por amor, ¿en qué? En la confianza que tenemos al Señor. Y ese amor también es demostrar nuestra fe. Moisés tuvo una carga, una responsabilidad por guardar los mandamientos de Dios. Y él lo que quería decirles al pueblo de Israel es que la negligencia los iba a arruinar. Y nosotros no podemos ser salvos si no tenemos la diligencia. No tuvimos esa diligencia para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vemos que es necesario mostrarle al hombre su necesidad de salvación. ¿Para qué? Para liberarlo del pecado, para liberarlo y preparar su corazón para la llegada de un Salvador, para la llegada de Jesucristo a su corazón. Vemos cómo el Evangelio honra la ley, no solo en la perfecta obediencia del Hijo de Dios, sino también en ese amor que Cristo mostró por su Padre. Y vamos al Evangelio según San Mateo. Vemos ahí
Vamos al capítulo 22. Vemos ahí en este evangelio, hay un intérprete de la ley que fue a ver a Jesús. Se presenta ante él, ante Jesús, ante el Salvador, ante el Hijo de Dios, y le hace una de las preguntas más importantes que hay en todo el mundo, ¿no? Le pregunta: Señor, en la Biblia hay muchos estatutos y mandamientos. Y bueno, creo que los judíos han clasificado cerca de 613 estatutos, mandamientos, decretos en el Antiguo Testamento. Y dice: ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante de esos 613? ¿Sí? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante que el Hijo de Dios nos dijo que pusiéramos atención? ¿Cuál es ese mandamiento que debemos poner en primer lugar en nuestras vidas? ¿Sí? Dice ahí el capítulo 22. Dice desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, en una sola reunión, una sola bolita. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús rápido le responde, lo que vimos ahorita en Deuteronomio 6:4. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el amor y es la obediencia que nosotros debemos mostrar hacia quién, hacia nuestro Dios, nuestro Creador. Porque a través de Él, de cumplir con esta obediencia de amor, es como nosotros pudimos llegar a Jesucristo. Es como pudimos obedecer lo que dice el Nuevo Testamento, que si declaramos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, íbamos a ser ¿qué? Salvos. Fuimos obedientes. Y ahí se muestra el amor de Dios hacia nosotros. Y no es porque Dios así lo establezca, sino que Dios es también un Dios que le gusta ser generoso, es un Dios recíproco, ¿sí? Y no está esperando lo que nosotros hagamos. Obviamente lo que desea es eso. Y por eso Dios puso en nuestro corazón que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Amarlo a Él. Y como decía Michelle en el mensaje que dio sobre la alabanza, es el principio de todo, amar a Dios. Cuando cantamos, cuando lo adoramos, cuando lo alabamos, le estamos mostrando ese amor. Nosotros tenemos un corazón para amar a Dios, no para otra cosa. Es un corazón para amar a Dios. Entonces, este intérprete de la ley se acerca a Jesús y lo tienta y le dice: oye, maestro, a ver, son 603 estatutos, decretos, mandamientos que hay aquí en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el más importante? Dime cuál es el más importante, uno nada más. ¿Y qué le dice Jesús? Pero rápido: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí resume Jesús todo lo que viene siendo el amor la obediencia por amor. Lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Él. Y en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 4, 19, 21. Primera de Juan está antes ya de Apocalipsis, antes de llegar a Apocalipsis. De atrás para adelante está Apocalipsis, está la carta de Judas, está la tercera de Juan, la segunda de Juan, la primera de Juan, ¿no? La primera epístola del apóstol San Juan. Vamos ahí a la primera epístola del apóstol San Juan, ¿ya la encontraron? Primera de Juan, vamos al capítulo 4 y vamos a ver cuándo, no cómo, porque muchas veces dicen: oye, Dios es amor. Pues sí, Dios es amor.
¿Y por qué hay tantos pobres? ¿Y por qué hay tantos malos? ¿Y por qué hay tantos asesinatos? ¿Sí? Y me acuerdo el ejemplo que daban del peluquero, ¿no? ¿Sí? Del peluquero, el señor que llega un hombre cristiano a cortarse el pelo, y el peluquero es un hombre ateo. Y le dice al peluquero, no, es que Dios no es bueno. Dice, yo no creo en Dios porque Dios no es bueno. Y le dice, ¿cómo que Dios no es bueno? No. Dice, ¿cómo permite que haya asesinatos? ¿Cómo permite que haya pobres? ¿Cómo permite que haya hambre en el mundo? Dios no es bueno. Si fuera bueno no permitiría todo eso. Y entonces este hombre cristiano ve pasar a un cuate con sus rastas, todo barbón, todo peludo, desaliñado. Y le dice, no, pues dice, pues mira, tienes razón, pero yo también digo que tú no eres bueno. Dice, no, ¿cómo no? Vea usted qué corte de cabello le hice, le afilé el bigote, vea, soy buenísimo. No, eso no significa que seas bueno. No, claro que sí soy bueno. No, no significa que seas bueno. ¿Por qué? Ese hombre, velo, tiene todo el pelo largo, las barbas, y no tiene el pelo corto. Ah, bueno, porque no ha querido venir conmigo para que yo le haga ese corte. Pues exactamente sucede lo mismo con Dios. Todas esas gentes lo que necesitan es acercarse a Dios. ¿Sí? Y aquí nos dice, no nos dice cómo Dios es bueno, ¿no? Aquí lo que nos dice en esta cita de Primera de Juan 4, del 19 al 21, es por qué Dios es bueno. ¿Sí? El 19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sí? Aquí está nuestra conveniencia. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y esto ya tiene que ver con el prójimo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto pues es bastante claro. Si yo no puedo amar al que estoy viendo, pues ¿cómo voy a amar a Dios que no lo puedo hacer tangible directamente a Él? Y el 21, y nosotros tenemos este fundamento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces aquí vemos cómo Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Dice, porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, pero Dios nos amó desde que nos hizo, porque dice que somos figuras hechas a su imagen y semejanza, criaturas hechas a su imagen y semejanza. Entonces Él nos ama porque Él es nuestro creador. ¿Sí? Y vemos también cuál es el ejemplo, el mayor ejemplo que hay de amor y obediencia por amor. Vámonos a Filipenses, al libro de Filipenses, está ahí atrásito. Libro de Filipenses. Y vámonos al capítulo 2. Filipenses 2. Vámonos al versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aún y sabiendo él que era igual a Dios, no se aferró a decir, no, yo no puedo bajar a que voy a la tierra a sufrir si yo también soy como tú, soy como Dios. ¿Cómo voy a? Él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y por qué se hizo obediente hasta la muerte? Porque era uno de sus objetivos. Tenía que vencer a la muerte.
para ser glorificado por Dios. Por eso resucitó al tercer día. Entonces, el más claro ejemplo de una obediencia por amor es la obediencia que Jesucristo nos da a través de esta escritura. Dice que no estimó, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros, ¿cuántas veces nos estamos aferrando a algo que no tiene valor? No, pero es que déjame a mí aquí seguir acordándome de esto que me hicieron, porque llegará el momento en que yo me tenga que vengar de lo que me hicieron. Pero déjame seguir echándome salecita en la herida, limoncito así para estar. No, es que esto me lo hicieron y me dolió, y como me dolió ahorita me voy a esperar. O sea, a veces nos aferramos a cosas que no tienen ya valor, ¿no? Dice que hemos sido nuevas criaturas. Todo lo viejo ya pasó, ¿sí? Y ahora nosotros tenemos que trabajar ¿en qué? En lo nuevo. Y así somos, ¿no? Tenía yo un muchacho que trabajaba conmigo que decía, no, pues llegó cada determinado tiempo vaciaba su closet. Y decía, lo vacío, ¿por qué? Porque va a llegar lo nuevo. ¿Y sí? Sacaba todo lo viejo y llegaba lo nuevo. Entonces, nosotros a veces también estamos aferrándonos. Hay cosas que sí tienen valor, no digo que hay que tirar todo, ¿verdad? Hay cosas que sí tienen valor, pero hay cosas pues que no tienen valor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que no tiene valor, despojarnos, ser ese ejemplo vivo de Cristo que por amor obedeció. No obedeció bajo amenaza, no obedeció bajo ninguna condición, obedeció por amor. Y es lo que Moisés trató de enseñarle al pueblo de Israel, a obedecer por amor. Y es lo que hoy yo he tratado de compartirles a ustedes. La obediencia tiene que ser por amor. Nosotros como padres y los que no son padres, que van a llegar a ser padres, ¿verdad? Deben comprender y apreciar que cuando nosotros tenemos esa paciencia y tenemos esa habilidad de poder enseñar a nuestros hijos o a los que nos sirven o a nuestros compañeros a obedecer por amor, las cosas cambian. Es preferible obedecer por amor que obedecer a golpes. ¿Por qué? Porque obedecer a golpes nunca se va a acabar. Y lo que sucede generalmente es que son hechos repetitivos, ¿sí? Si a nosotros nos enseñaron a golpes, lo más probable es que nosotros enseñemos también a golpes, ¿verdad? Y esto que les decía yo de mi suegro era algo que de alguna manera también tenía Lupita en un principio. Lupita hablaba a gritos. Y como ella hablaba a gritos, yo también tenía que hablar a gritos. Porque en la casa se obedecía al que hablaba más fuerte. Entonces, gracias a Dios que yo tenía una voz fuerte. Pero la voz de Lupita también era, ahorita la oyen su voz ya muy modulada, es una voz santificada. Pero tenía una voz poderosa. Entonces, ella gritaba y yo tenía que gritar más fuerte a ver a quién obedecían. Entonces la casa era una casa donde siempre se respiraba quietud, paz, tranquilidad, ¿sí? Era una casa donde, no hombre, empezábamos a gritar y hasta las moscas o las cucarachas iban y se escondían. No había. Pero lo que les quiero decir es, cuando la obediencia es por amor, el ambiente cambia. El ambiente cambia. Y además, hay que enseñarla porque nos conviene y les conviene. Moisés trató de hacerlo con un pueblo, imagínense un pueblo que había sido esclavo y luego que se pasó 40 años en el desierto, ¿sí? Entonces dice que en 2 meses se desarrolló el libro de Deuteronomio. 2 meses fue el tiempo que Moisés tuvo para repetirles, por eso Deuteronomio es el libro de la repetición o de la segunda ley, porque se tenía que estar repitiendo. Y Moisés tuvo 2 meses para estar diciendo, obedezcan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primero y gran mandamiento?
con todas tus fuerzas. ¿Sí? Vamos a repetir esa cita. Aquí lo veíamos ahorita en Mateo 22, lo que dijo Jesús. Mateo 22 y vamos al versículo 37. Mateo 22, 37. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Vamos a pararnos para orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, pero sobre todo que nos dé entendimiento para comprender que la obediencia la debemos enseñar con amor, que la obediencia la tenemos que enseñar con ejemplos, que la obediencia la tenemos que enseñar con paciencia, que la obediencia la tenemos que enseñar con inteligencia, que la paciencia la tenemos que enseñar una y otra y otra y otra y otra vez. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por ese amor, porque como dice tu palabra, Señor, ahí en Santiago 1:19, nosotros te amamos porque tú primero nos amaste, Señor. Y te damos gracias por ese milagro, Padre, de que hemos sido escogidos hijos tuyos, tu pueblo, tu nación santa, Señor. Y te damos gracias en esta tarde por el milagro que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque quedan grabadas en nuestro corazón las palabras de Jesús. Y amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sí, Padre, te damos gracias. Gracias porque nos enseña, Señor, la obediencia con amor. Te damos gracias porque sabemos que la bendición ya la tenemos por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque es nuestra intención, es nuestro interés conocerte más, entender tu lenguaje, para poder vivir, Señor, la vida eterna en nuestro caminar por esta tierra. Bendice, Padre, nuestros corazones. Bendice, Señor, los corazones de mis hermanos, de mis amigos, Señor, aquí reunidos. Y te damos gracias, gracias, Señor, porque ellos, al igual que el pueblo de Israel, entendieron la obediencia, Señor. Y cada uno de ellos, Padre, te tiene como su primera prioridad. Cada uno de ellos, Señor, te ama con todo su corazón, te ama con todas sus fuerzas, te ama con toda su alma. Y te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos has enseñado lo que es obedecer con amor. Te damos gracias, gracias por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, Señor, que aprenden de nosotros la obediencia por amor. Te damos gracias porque cada uno de ellos, Señor, es tan valioso para ti, que has diseñado un plan perfecto, Señor, para que ellos puedan ser siervos tuyos, servidores tuyos donde quiera que se planten. Y así nosotros, como ministros de Jesucristo, como mensajeros del Evangelio, de las buenas nuevas, nosotros también, Señor, declaramos, Señor, y aceptamos en nuestro corazón como nuestra más alta prioridad el amarte a ti por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, porque estas palabras que tú nos has dado están puestas sobre nuestros corazones y las atamos, Señor, a nuestras muñecas, a nuestras manos, y las ponemos, Señor, como frontales en medio de nuestros ojos, y las escribimos, Señor, en los postes de nuestras casas, Señor, y en nuestras puertas, Padre, porque sabemos
que solo tú eres nuestro Dios, que Jehová uno es, Señor, que es nuestro Dios. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias en esta tarde porque somos hijos tuyos. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús para traernos a esta nación. Nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, Señor. Nuestra ciudadanía es de los cielos y te damos gracias. Te honramos y te glorificamos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.